Bueno, pues buenas tardes. Una vez que hemos esperado un par de minutos de cortesía, lo primero es agradecer a don Martín Ovear su presencia en este máster y volverle a agradecer pues, su colaboración por participar y por darnos la charla que nos va a dar hoy. Una persona destacada en el mundo del fotovoltaico. Él es director de estudio y marketing, de estudio y medio ambiente de la Unión Nacional de Empresas Fotovoltaicas, que ahora nos contextualizará un poco, y deciros que cuenta con una destacada trayectoria tanto académica como profesional en el ámbito de la energía renovable y de las ciencias políticas. Es el licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho de la Energía en el Club Español de la Energía. Además, ha realizado estudios en instituciones como la Universidad París-Sorbonne, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad of Kent. Actualmente, como digo, es director de estudios de regulación y medio ambiente en la Unión Española Fotovoltaica y previamente acumuló más de 6 años de experiencia como asesor en el Congreso de los Diputados y trabajó en diversas organizaciones internacionales abordando política energética y proyectos de desarrollo sostenible. Como veis, un ponente con gran experiencia en el mundo de la fotovoltaica y que nos va a dar una charla titulada Del liderazgo al desafío, presente y futuro de la fotovoltaica en España. Y que luego nos comentará también algún detalle sobre un tema controvertido y muy interesante, creo que debe prestar mucho interés, que es el tema del apagón que se produjo hace un tiempo y que todavía está en el debate de los que nos dedicamos a estos temas de la energía y en particular de la fotovoltaica. Pues cuando quieras, Martín, tienes el espacio para compartir y empezar cuando quieras. Muchas gracias Pedro y bueno, gracias a la universidad por darme esta oportunidad de compartir un poco lo que estamos haciendo, de compartir un poco lo que, los datos del sector y poder tener esta oportunidad, la verdad que significa mucho. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo o todavía no. Perfectamente, Martín. A ver, vamos a ver. Lo voy a poner en... ¿Así se ve mejor? Perfecto, sí, igual, se ve perfecto. Vale. Ahora ha dejado de compartirse, ahora ya no se ve. Hoy, lo siento. A ver, vamos de nuevo. Ahí, comparto. Vale, ahí tendría que estar, ¿verdad? Sí, pero si le da presentación pantalla completa lo vemos casi mejor, o como tú veas ya, eso ya. A ver, un segundo porque voy a hacerlo de otra forma. No, te decía que una vez que está en el PowerPoint ya pues le das presentación y ya se veía toda la pantalla. A ver así. ¿Ahora bien? Ahora perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, entonces empezamos con esto. Bueno, voy a darles un poco un marco general. Primero voy a hablar de lo que es la UNEF, que somos la Unión Española Fotovoltaica. Luego una visión del marco internacional, cómo está el estado del arte del sector fotovoltaico en el mundo y en Europa, pasando por un marco nacional, un poco de cifras del sector, de datos más específicos. Haré un repaso muy breve de los mercados que existen, donde se coloca esa energía que estamos produciendo, que está muy ligado hoy en día a los desafíos que está pasando ahora mismo la fotovoltaica en España. No me gustaría finalizar sin hablarles del apagón, creo que es un tema interesante para tratar, creo que, bueno, si hay preguntas y tal, podríamos tener un debate posterior. Voy a intentar dejar un poquito de tiempo y ver las conclusiones. Bien, nosotros somos la Unión Española Fotovoltaica, somos la asociación de empresas de referencia del sector, representamos absolutamente a toda la cadena de valor, instaladores pequeños, medianos, grandes productores, comunidades energéticas, fabricantes, incluso ahora estamos trabajando mucho con el tema del almacenamiento. Esto lo veremos, la importancia del almacenamiento hoy en día para la fotovoltaica. Nuestro trabajo es de representación institucional, colaboramos mucho con el Ministerio, CNMC, con el IDAE, a nivel nacional, a nivel internacional con IRENA,
con la Agencia Internacional de la Energía, REN 21, bueno, pero me imagino que algunos de estos nombres ya les sonarán del sector energético. Muy bien, empezando con la parte internacional. A nivel internacional, en 2023 se instaló un 85% de la capacidad total que se instaló en 2023 era renovable. En 2024 esa suma pasó a ser alrededor del 92%, es decir, se está incrementando la potencia renovable en general y 3/4 de esa potencia instalada representan a la fotovoltaica. Estamos alcanzando, ya sobrepasamos este año los 2,2 terawatt pico. Bien, y en 2024, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, con la que colaboramos, se estima que se instalaron a nivel mundial unos 600 gigawatt pico totales. Como ven, China es el país que más se instala a nivel mundial, duplica o triplica la cantidad del resto de países juntos. En segundo lugar, la Unión Europea. Y en tercer lugar, Estados Unidos. Si ven, bueno, esta es la evolución anual desde 2004 hasta 2024, los últimos 20 años. A nivel europeo, esto es un mapa de la potencia fotovoltaica instalada por años hasta 2024. Si ven por años, tenemos desde 2020 hasta 2023 una instalación anual que rondaba el 40% de incremento anual. Esto fue un boom realmente importante entre 2020 y 2023, en el que se llegó a instalar 62,9 gigavatios, y en 2024 instalamos, hay una consolidación de ese sector, pero el crecimiento anual se redujo notablemente, pasando de un 53% de 22 a 23, alrededor de un 4% entre 23 y 24. ¿Vale? En 2024, Solar Power Europe, que es la asociación paraguas de todas las asociaciones nacionales en Bruselas, de representación política en Bruselas, estima que se instalaron unos 65 gigawatt pico, perdón, ahí hay una rata, no son megawatts, son gigawatt pico de fotovoltaica. Estamos hablando de que los mercados son de, bueno, casi la mayoría de los mercados europeos hoy en día están instalando por encima de 1 gigawatt pico. ¿Vale? Las estimaciones en realidad son un poco más pesimistas. Se cree que este 3,9% puede ser que se haya reducido un poco, que las estimaciones hayan estado por encima de lo que realmente se estimó. Por tanto, se está viendo esa consolidación de la instalación. Bien, ¿por qué estamos instalando? ¿Por qué los últimos años fueron de instalación masiva a nivel mundial? Creo que estas gráficas lo muestran bastante bien. Estas son comparativas según el LCOE, que es un indicador económico que mide cuánto cuesta o a cuánto debería venderse el megawatt hora para cubrir los costes de la energía producida. Si ven en el gráfico de la izquierda, la fotovoltaica está por debajo de todas las tecnologías, incluso la eólica, ciclos combinados. Es decir, que en 2025 somos la tecnología más barata de todas las tecnologías, y a la derecha tenemos una comparativa por años en la que se ve que desde 2009 hasta 2019, o más bien desde en los últimos 10 años, digamos, se redujeron los costes alrededor de un 80%. ¿Vale? Un 80% es muchísimo. Hoy en día tenemos los precios más baratos fotovoltaicos que jamás veremos incluso en el futuro, porque hoy en día hay una sobreproducción mundial de paneles muy importante de la parte china, y esto hace que haya, por un lado, sobrestock en muchos almacenes europeos y americanos, y bueno, se están bajando los precios no solo por debajo del precio de coste, sino que al haber demasiado stock y hay exceso de producción, los precios están completamente deprimidos. ¿Okay? Esto es
cuanto a la producción de paneles fotovoltaicos. Por eso el megawatt hora es tan barato. Pero bueno, no solo por su carácter, no solo es una tecnología que es la primera a nivel mundial por su carácter económico, sino porque tiene un carácter disruptivo que otras fuentes de energía no tienen. Hablamos de los costes, es una tecnología sencilla, es una tecnología que no es compleja ni siquiera de instalar, es muy flexible y es posible de modularla, digamos. Instalar un eólico tiene bastante más complejidad por el tema de estructuras y por las cuestiones logísticas, pero la fotovoltaica tiene esa facilidad de poder instalarse en prácticamente cualquier sitio. El tema de las barreras económicas, la entrada, estamos hablando que el megawatt instalado de fotovoltaica hoy en día ronda alrededor de los 600.000 euros, mientras que la eólica está rondando el 1.000.000 de euros. ¿Okay? Estamos casi a la mitad de precio de instalación que la eólica. Y sobre todo que es una tecnología respetuosa con el medio ambiente. No existen colisiones con aves y no hay esos problemas medioambientales que pueden haber con otras tecnologías. Esto lo veremos más adelante porque creo que es importante señalarlo. Hay muchos bulos con respecto a los impactos de la fotovoltaica hoy en día, y creo que es importante destacar que eso tiene una realidad contrastada que no está en línea con lo que se transmite en redes sociales, por ejemplo. Bien, yendo al marco nacional. Esta es otra de las cosas que quería poner énfasis. Existe una alarma generalizada sobre la cantidad de terreno que utiliza la fotovoltaica para producir energía. Nosotros, al ver esta alarma social, hicimos los números, fuimos realmente al detalle de cuánto necesitaríamos para instalar toda la potencia del PENIEC en el territorio agrícola. Fuimos al peor de los casos posibles, que sería instalar toda la fotovoltaica en suelo en terrenos agrícolas, y vimos que solo representarían 114.000 hectáreas. Estas 114.000 hectáreas representarían solo el 0,5% del terreno agrícola de España. Es decir, el 99,5% del terreno agroganadero de España estaría libre de instalaciones fotovoltaicas en el peor de los escenarios. O sea, me gustaría que las personas que difunden este tipo de bulos por espacio, territorio y soberanía alimentaria, ver qué dicen cuando se exponen los datos blancos sobre negro y se ponen encima de la mesa. Pero la ventaja competitiva de España no es solo el territorio, es también la irradiación que tiene. Tiene una irradiación, como ven en el mapa de la derecha, que es mucho más alta que cualquier otro país europeo. Si comparamos la peor zona de España en cuanto a irradiación, que sería en este caso Galicia, no sé si se ve el mouse, pero Galicia, en esta parte de España, tiene la misma irradiación solar que Baviera, ¿bien? Aunque Alemania es el primer productor de energía fotovoltaica y España es el segundo. España cuenta con mucho más recursos y muchas más horas solares. Mientras en Alemania se está hablando de unas 800, 900 horas, en España estamos entre 1.600 y 1.800, dependiendo si estamos hablando de autoconsumo o si estamos hablando de plantas en suelo. En España también contamos con una enorme ventaja, que es la industria alrededor de la fotovoltaica. Tenemos muchos de los componentes de la cadena de valor. Si bien los módulos fotovoltaicos, la gran mayoría son producidos en China, sí que existe producción nacional. Es pequeña, es una producción nacional pequeña y es una producción nacional que en realidad lo que hace es ensamblar obleas y otros componentes y materiales que son comprados en el extranjero y son ensamblados en España. Sin embargo, sí que tenemos referentes a la hora de hablar de inversores, electrónica de potencia, seguidores, estructuras. Tenemos empresas nacionales que están en el top 5 mundial de, por ejemplo, inversores, como podrían ser Ingeteam, Power Electronics, GEMA, o de estructuras, ¿vale? Con Barry Solar Steel, por ejemplo, es una empresa
gigante que produce estructuras y seguidores que, están copando también otros mercados, mercado americano, mercados latinoamericanos. Y bueno, ahora también se están instalando muchas fábricas, viendo la ventaja comparativa de España con respecto a los precios de la electricidad, muchas empresas de baterías y bueno, estamos atrayendo bastante inversión, estamos trabajando bastante para la transformación industrial española. En una perspectiva un poco más histórica del mercado español, esto es lo que viene ocurriendo. Hoy en día tenemos unos 45.052 megas instalados entre autoconsumo y plantas en suelo. En autoconsumo, hoy en día estamos rondando los 9 gigas y en plantas en suelo estamos alrededor de los 37 gigas. ¿Vale? Esto quiere decir que desde 2019 estamos instalando alrededor de 6 gigavatios al año en España, entre plantas en suelo y autoconsumo. Ahora vamos a ver un poco más cuál es la realidad de estos que hay detrás de estos números. Tenemos unos objetivos muy ambiciosos que los están marcados por el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que son de 76 gigavatios a 2030, dentro de los cuales 19 se corresponden al autoconsumo. Recordemos que históricamente tenemos una capacidad acumulada de alrededor de 9 gigas, por tanto, necesitamos instalar mucho más autoconsumo si queremos llegar a los objetivos, y un objetivo de plantas en suelo de alrededor de 57 gigas, ¿vale? Para plantas en suelo estamos más o menos a tiempo, llevamos una curva de instalación que parece que podemos conseguir esos objetivos, pero para autoconsumo va a haber que trabajar mucho para fomentar la instalación. ¿Esto en qué se traduce? Bien, hoy en día estamos movilizando, tenemos una generación de PIB, una generación económica de alrededor de unos 10.700 millones. ¿Esto en qué redunda? En que movemos más o menos el 0,7% de la economía española, ¿vale? Esto es bastante importante porque la fotovoltaica pasó a ser un actor económico muy importante durante los últimos años. Si hacemos una comparativa con 2023, como ven, estamos pasando un momento de consolidación del sector. Los crecimientos están estabilizados, incluso algunos mínimamente por debajo, 0,17, 0,16 por debajo. Lo que sí estamos viendo es que en cuanto a las exportaciones sí que está habiendo un poco más de deterioro y esperamos que esto se frene un poco más el año que viene, sobre todo por todos los aranceles, la guerra arancelaria con Estados Unidos. Tenemos un mercado bastante grande en cuanto a inversores y estructuras de exportación hacia Estados Unidos, y esto lo veremos reflejado seguramente el año que viene, ¿vale? En todo caso, la exportación de fotovoltaica hoy en día supera a la exportación de la industria del vino en España, para que se hagan una idea de magnitud, más o menos, es muy importante. Es una industria muy innovadora en cuanto a I+D+I. Estamos duplicando los presupuestos de las empresas con respecto a la media nacional de inversión en I+D+I de la industria, es decir, en la fotovoltaica, en toda la cadena de valor fotovoltaica se está invirtiendo alrededor del 3,7% de los presupuestos en investigación más desarrollo, mientras que la media de la industria española es alrededor del 1,6, 1,7%, ¿vale? Tenemos realmente unos buenos datos. La balanza fiscal también, estamos aportando casi 2.000 millones de euros a la balanza fiscal, es decir, a dinero que luego va a los presupuestos generales del Estado, y con eso se construyen hospitales, se construyen infraestructuras públicas y bueno, también hay mucha aportación local dentro de lo que son los impuestos locales, que son para los ayuntamientos y que repercuten directamente en la vida de las personas. Contabilizamos
que hay un impacto directo de alrededor de 270 millones de euros, ¿vale? Esto es una cifra bastante importante. Bien, en esta diapositiva lo que quería mostrar no solo es la evolución de lo que son las plantas en suelo. Ahora mismo voy a hablar solamente de las plantas en suelo, que lo vimos anteriormente. Tenemos una evolución importante desde 2018, si lo pueden ver aquí, en el acumulado hasta llegar a los 37 gigavatios prácticamente. Pero en esta diapositiva lo que les quería mostrar es cuál es el trabajo de UNEF, cuál es nuestro trabajo, y poner en valor un poco lo que estamos haciendo desde la asociación. Si ven, desde 2015 hasta 2018, prácticamente plantas en suelo no se estaban desarrollando en España, pero esto coincide con una etapa de lo que se autodenominó, o que se pudo llamar el impuesto al sol. Bien, nosotros trabajamos durante muchos años para eliminar esta barrera y dar una seguridad jurídica y una seguridad que permita la viabilidad a largo plazo de las inversiones en plantas en suelo, ¿vale? El efecto de haber eliminado el impuesto al sol lo ven claramente. Pasamos de instalar a 81 megas a instalar 4.000 megas en 2019. 2020 lo mismo, y hubo un boom, evidentemente, en 2019 por lo que pasó en 2018, y a partir de ahí hay un crecimiento progresivo, ¿vale? Que se ve que se estabiliza entre 2024 y 2025. Quizás 2025 incluso superemos la instalación de 2024, pero también por la inercia que vienen, que lo comentaré en una slide un poco posterior. ¿Vale? Esto es, estamos hablando de plantas en suelo. Bien, esto es, me gustaría mostrar en esta slide cuál es el proceso que tiene que pasar un desarrollador para poder instalar una planta en suelo. Es decir, desde 2020, a través del Real Decreto Ley 23 de 2020, se establecieron una serie de hitos que ordenan el desarrollo fotovoltaico en España y el desarrollo de las plantas en suelo, ¿vale? Esto empieza por solicitar el punto de conexión a red eléctrica, y a partir de que se obtiene el acceso y conexión a red eléctrica, empieza a rular, digamos, el sistema de hitos. ¿Qué son los hitos? Bien, el primero de los hitos es la solicitud de la autorización administrativa previa y de la declaración de impacto ambiental. El segundo de los hitos es la obtención de la declaración de impacto ambiental ante el Ministerio de Transición. Una vez que se da esa autorización, el siguiente paso es la autorización administrativa previa. Cuando se autoriza previamente a esa instalación fotovoltaica en suelo, se necesita hacer la tramitación de la autorización administrativa de construcción. Y, por último, la obtención de la autorización administrativa de explotación. Esto fue cambiando a través de varias modificaciones legislativas para ampliar plazos, porque hubo una sobrecarga en la administración pública con respecto a los permisos que tenían que entregar. Imagínense que cada uno de estos puntos, los hitos, no se corresponde a cuestiones que el desarrollador puede hacer, sino que son trámites que tiene que hacer frente a la administración pública, y la administración pública tiene que darles esos permisos antes de las fechas que indica los propios reales decretos. ¿Por qué les decía que quizás el año que viene parece que hay un corte? Martín, te has quedado congelado, no sé. en este... Uy, perdón. Ya está bien, ya se oye otra vez perfectamente. Ha sido un lapsus solo. Vale, disculpen, quizás le tengo la conexión un poquito inestable. Bueno, les comentaba de los hitos, que tenemos la sensación de que va a haber
va a haber bastantes proyectos los próximos años porque hay un pipeline de alrededor de 43 gigas en, la fase de construcción, ¿vale? Hay 43 gigas que tienen permisos de construcción y solo están a un paso de poder conectarse a la red eléctrica. ¿Vale? Esto quería dejarlo claro porque también este es el proceso administrativo que tiene que seguir una planta fotovoltaica desde el punto de conexión hasta su conexión a la red. Y, bueno, es muy importante para aquellos que quieran trabajar en plantas en suelo el día de mañana. Por el otro lado, el autoconsumo. Como les decía, desde 2018 se eliminó el impuesto al sol. Las instalaciones crecieron en una media, bueno, un 30%, un 101% en 2020, hasta llegar a 2022, donde hubo un pico de 2,5 gigas instalados en un solo año. Este fue un año pico y esto, si lo vemos con un poco de perspectiva, podemos ver que entre 2020 y 2021 fueron el año del COVID y hubo una subida generalizada de los precios de la electricidad bastante alta en 2021, lo que motivó a muchas empresas y a muchas personas a empezar a instalar autoconsumos para evitarse esa factura eléctrica tan importante. En 2022, la guerra de Ucrania también fue un catalizador de esos 2,5 gigas de autoconsumo que se instalaron y llegando a ser un año pico, y a partir de ahí hubieron varias cosas que hicieron que se reduzca la instalación anual de esos autoconsumos, que nosotros entendemos que fueron, primero, la inflación, que hubo un deterioro de las economías familiares, y por tanto no tenían ese dinero como para hacer esas inversiones. En segundo lugar, las ayudas de la Unión Europea que se anunciaron llegaban poco y mal porque era demasiado volumen económico que se trasladó a las comunidades autónomas en forma de pagos directos para que éstas puedan dar esa ayuda, digamos, a las instalaciones de autoconsumo, y hubo un atasco muy importante en cuanto a la entrega de ese dinero que venía de Europa. ¿Vale? Entonces, ahí hubo un cuello de botella y entendemos que entre 22 y 23 hubo una percepción generalizada de descenso de los precios. ¿Qué es lo que pasó? Es que los precios en 2020 estaban alrededor de 40 euros el megavatio hora, lo veremos después, subieron hasta los 180, casi 200 en 2022, y luego bajaron a 80 en 2023. La percepción fue que entre 2022 y 2023 volvieron a estabilizarse los precios, pero nada más lejos de la realidad, siguen estando mucho más alto que antes del COVID, antes de 2020. Ahora lo vamos a ver enseguida. Esto es, les quería mostrar, nosotros hacemos una segmentación por instalaciones residenciales, instalaciones comerciales, industriales, instalaciones aisladas. Como ven, en 2022, que fue el año pico, lo que más se instaló fueron autoconsumos motivados por esto que les venía diciendo, las ayudas europeas. Había unos precios de electricidad muy alta, una alarma general por el tema del suministro energético que fue decreciendo y bueno, cayeron las instalaciones alrededor de un 30-31% anual entre 2022 y 2024. ¿Vale? Entonces, nosotros, como les decía, tenemos una preocupación porque vemos que el sector del autoconsumo no va a llegar a los objetivos de 2030 y por eso proponemos que haya una simplificación administrativa en cuanto a las tramitaciones para los autoconsumos. Uno de los más grandes problemas para incentivar esto es que la mayoría de las personas en España viven en edificios y no en casas particulares, y uno de los problemas más importantes que vemos, aunque parezca absurdo, es que bueno, se tiene que pasar por una decisión en la comunidad de vecinos y no generalmente hay muchos problemas para ponerse de acuerdo, ¿no? Cuando uno vive en un edificio para instalar placas o para hacer un autoconsumo con baterías.
En segundo lugar, la sustitución de subvenciones por desgravaciones fiscales. Les decía que todo el presupuesto de la Unión Europea tardó entre 2 y 3 años y más en traducirse en efectivo hacia las familias. Por tanto, entendemos que ese dinero tendría que ser automáticamente desgravado de la fiscalidad de las personas que instalan esos autoconsumos. Sería un estímulo importante. En tercer lugar, el incremento de la variabilidad del término de potencia eléctrica. Si ustedes ven una factura eléctrica que les llegue a casa, van a ver que hay una parte fija y una parte variable. Entendemos que si esa parte fija se reduce, la parte variable va a hacer que, el término variable va a hacer que haya más instalaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno instala un autoconsumo, reduce la parte variable y no la parte fija. Esto volvemos a volver luego. La parte fija, digamos, es la potencia que se contrata para tener disponibilidad energética constantemente, ¿vale? Entonces, con un autoconsumo lo podemos reducir. Eso también fomentaría el autoconsumo. Y por último, el fomento del autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, que son dos nuevas figuras que, la verdad, bueno, son nuevos actores del mercado eléctrico. Pero hoy en día todo lo que es la fotovoltaica no se entiende sin almacenamiento. Tenemos en realidad 3 tipos de almacenamiento: el de almacenamiento detrás del contador, es decir, instalación de baterías en casa o en la industria o en el comercio. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de la instalación desde 2022 y sabemos que desde 2022 hay alrededor de 2.205 megawatt hora instalados en todos los segmentos, ¿vale? Pero el almacenamiento detrás del contador experimentó una caída similar, incluso un poco superior a la caída del autoconsumo en los últimos 2 años. Alrededor del 34% entre 22 y 23, y entre 23 y 24 también. Por otro lado, el almacenamiento en suelo. Hoy en día tenemos una demanda a red eléctrica de alrededor de 20 gigavatios de solicitudes de almacenamiento conectadas a las redes de transporte. Esto es muy necesario hoy en día, no solo por los vertidos económicos, sino por los vertidos físicos que está habiendo en la red. Es decir, necesitamos instalaciones que amortigüen los precios, pero que también puedan distribuir toda esa energía que se produce en las horas solares a lo largo de todo el día, o por lo menos con una profundidad de 2 o 4 horas, daría margen para reducir los costos y abaratar y estabilizar la red eléctrica. Nuestras propuestas para fomentar la instalación detrás del contador, al igual que el tema de del autoconsumo, va por las desgravaciones fiscales, mientras que el almacenamiento hibridado y el almacenamiento en standalone lo proponemos por subastas. Como les decía, las ventajas: extiende el de almacenamiento, extiende los precios bajos de la energía a las horas picos no solares, da mayor robustez al sistema eléctrico porque da una uniformidad de suministro un poco más estable, y sobre todo contribuye a la sostenibilidad económica de las plantas fotovoltaicas. Vamos a pasar un poco a los mercados y a los desafíos que tenemos por delante en la industria. Bien, esta diapositiva está muy simplificada. Quiero que vaya por delante. De todas formas, podemos profundizar en las preguntas si es que hay demasiada, si hay interés y tal. Digamos que hay, para decirlo de alguna forma, 3 alternativas de financiación. Por un lado están las subastas, en segundo los PPAs o contratos bilaterales, y en tercer lugar los mercados. Para hacer un repaso general, nosotros, como les decía antes, pedimos subastas específicas para el almacenamiento y separadas, o para fotovoltaica con almacenamiento, ¿vale? ¿Qué son las subastas? Bien, las subastas son convocatorias del Estado, que las convoca el Ministerio de Transición Ecológica y la gestiona el TSO, Red Eléctrica, donde se ofertan megawatt hora
por una cantidad X de producción de megavatios, ¿vale? Se oferta un precio y se oferta la cantidad. Los ganadores son los que tienen, los que ofertan el menor precio hasta cubrir la potencia convocada. Es decir, el MITER saca a concurso una cantidad de megavatios y se ofertan por megavatios hora de producción con un precio. Luego el ministerio determina que los ganadores son los que tienen el precio más bajo. Entonces los generadores que ganaron esa subasta reciben un precio de adjudicación, que es un precio estable, que es alrededor de 12 años. ¿Y cómo funciona este precio de adjudicación? Bien, por ejemplo, si un generador dice, ok, yo voy a producir tantos megawatts hora a 50 euros el megawatt hora. Bien, entonces, ok, si le adjudica 50 euros el megawatt hora y luego con los mercados diarios, hora a hora, se hace un balance entre el precio del mercado y la subasta. Es decir, si el precio del mercado es más alto que la subasta, el generador tiene que devolver la diferencia, pero si el precio de mercado está por debajo, es el Estado el que devuelve el dinero al generador hasta cumplir esa estabilidad por la que había ganado el concurso de la subasta, ¿vale? Espero que esto haya quedado más o menos claro. La segunda vía de financiación de la fotovoltaica son los PPAs. Los PPAs no están regulados, son contratos bilaterales entre el generador y un comprador. Es el primer impulsor del sector, ausencia de las subastas. Las subastas funcionaron relativamente bien, aunque los precios del mercado, al desplomarse, tuvieron, algunas personas salieron de las subastas para ir a mercado, pero hoy en día se estima que alrededor del 80% del mercado eléctrico español está contratado a través de PPAs, 80-85%. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Porque históricamente la matriz energética española tiene unos cuantos actores, unos pocos actores, que en el pasado eran estructuras que estaban verticalmente integradas hasta que las directivas europeas hicieron que un generador no pueda ser el mismo que la comercializadora. Entonces empezaron a separarse las empresas. ¿Pero qué pasó con eso? Claro, si hay una estructura jerárquicamente integrada, una estructura grande, una energética grande, que produce pero que también compra, se pueden hacer contratos bilaterales por un precio fijo, ¿vale? Que proporcionan una estabilidad de precios y una estabilidad de suministro. ¿Vale? Entonces, el mercado eléctrico español está mayormente guiado por PPAs o contratos bilaterales. Pero ¿qué pasa? Que también existen otros mercados. Los mercados, por ejemplo, los mercados spot, el mercado diario que se llama, que se casa el día anterior a lo que venga a pasar. Es decir, hoy se está casando la energía que se va a consumir el día de mañana. Bien, en cuanto a los mercados, digamos que esto está todo relacionado. Los PPAs, el precio de los PPAs, los mercados de futuro, los mercados del spot diario, los intradiarios continuos, todos los mercados de balance, están todos bastante conectados. Los de balance no tanto, pero bueno, el spot y los PPAs y las subastas están bastante conectados. Si vemos la tendencia de los mercados, puros mercados, como les comentaba anteriormente, en 2020 veíamos que el megawatt hora estaba costando en el mercado mayorista alrededor de 40 euros, mientras que en 21 y 22 se disparó hasta los 204 euros, que fue cuando Teresa Rivera hizo el mecanismo ibérico, el famoso mecanismo ibérico para frenar los precios de la electricidad, lo que logró bajarlo en 2023 alrededor de 99 euros y en 24 ya están bajando de vuelta, pero siguen siendo precios que están bastante por encima de lo que habíamos visto. El mercado spot, estos precios que estamos viendo, es un mercado marginalista, es decir, que hay una asignación de precios que está pensado para un mercado que se ideó básicamente en los 80. En los 80 había
muchas tecnologías que tenían precios variables de la energía, y entonces, bueno, el sistema de precios se hizo de una forma marginalista para que pueda cubrir esos costes. Hoy, este tipo de mercado, un mercado marginalista, no es un asignador de precios efectivos porque la fotovoltaica tiene unos costes que no son variables, son unos costes fijos y unos costes de cero después, bueno, no de cero porque hay una operación y mantenimiento, pero unos costes muy bajos después de lo que es la inversión inicial, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos que el mercado marginalista, el mercado spot de hoy, no es un asignador de precios efectivo y necesitamos otro sistema que tenga en cuenta la amortización del capital y la rentabilidad razonable, pero que también tenga, bueno, que tenga un sentido. Hoy estamos jugando al fútbol con las reglas del básquetbol, para ponerlo un poco negro sobre blanco, ¿vale? No sé si hay dudas sobre esto, luego volveremos. Esto es una imagen de cómo están los precios de mercados en el mercado spot, ¿vale? Si vemos los precios entre la 1 de la mañana, lo de abajo son las horas del día y lo de la izquierda son los precios por megawatt hora. Yo cogí un día cualquiera, creo que fue un jueves del mes pasado. Los precios, bueno, rondaban alrededor de los 80 euros hasta que llega la mañana, las horas pico de consumo empiezan a subir los precios porque hay más consumo, hay más demanda. Entra la fotovoltaica y se genera esta caída de los precios a medida que sale el sol, ¿vale? Esto es la famosa curva de Pato, en este caso está invertida porque es la repercusión en los precios de la energía, ¿vale? Por eso los precios están tan deprimidos, sobre todo en horas solares a mediodía, porque hay una fuerte penetración de renovables, una fuerte penetración de solar, que hace que cada megawatt de solar que entra a la red deprime los precios y es bueno para el consumidor. Pero ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Bueno, instalar más baterías, más hibridaciones que puedan llevar los precios de las horas solares a las horas de alto consumo, por ejemplo, entre las 20 y las 23 horas, que son horas pico cuando todo el mundo vuelve a casa y enciende el televisor, el ordenador, el aire acondicionado, lo que sea, ¿vale? Bueno, esto que les quería mostrar un poco, cómo están funcionando los mercados en el spot en relación a la penetración de la fotovoltaica. Bien, esto es un poco una radiografía de lo que está pasando este año con respecto a los precios, ¿vale? Nosotros tenemos un gran problema en la fotovoltaica, que es que los precios capturados son realmente bajos. Si tenemos los precios medios, ven la línea gris, son los precios medios por mes, es la media aritmética de los precios por mes, y la línea de abajo es el capturado por la fotovoltaica, es decir, es el precio que está cobrando la fotovoltaica que sale a mercado, ¿vale? Siempre está por debajo del precio medio. Pero esta diapositiva se las quería enseñar para que vean el enorme spread de precios que hay el enorme spread de precios que hay, que cada vez es mayor. En 2023 tuvimos un máximo de 193 euros de precios máximos, ¿vale? Y un mínimo de -2. Hasta ese momento estaba bastante controlado esto que son los vertidos económicos, que se llaman, ¿vale? Son horas que se produce electricidad, pero que no se está cobrando porque los precios son cero o menores de cero. Pero existe una posibilidad, existe una oportunidad muy grande para el almacenamiento, para las baterías, porque hay un spread de precios muy importante. Por tanto, la batería puede cargarse en horas cero negativas y vender en horas pico, en horas altas. Eso lo que hace es que los precios se estabilicen y la red se estabilice también, ¿vale? Entonces, esto quería mostrar un poco para mostrarles que existe un futuro y que existe un futuro con el almacenamiento de la mano de la fotovoltaica, ¿vale? Tenemos una gran oportunidad en este país.
En cuanto a los vertidos económicos, esto es un gran problema que estamos enfrentando hoy en día en la industria. ¿Vale? Estos son la cantidad de horas a precio cero que hubo durante el año pasado, que fueron 696 horas, y las que está habiendo este año, que ya las pasamos desde el día 1 de septiembre. ¿Vale? Si prestan atención al gráfico, existen dos tendencias bastante claras. La primera es durante la primavera, que es una tendencia creciente de las horas cero, cada vez hay más horas cero, hay más viento, hay más lluvia, por tanto hay más hidraulicidad y hay más sol. Esto hace que entre marzo y junio el precio se deprima muchísimo, mientras que hay una estabilización el resto del tiempo. ¿Vale? Esto tiene un impacto muy positivo sobre el consumidor, pero muy negativo sobre la industria, que es una gran paradoja que verán que me puedo repetir hasta el infinito de decirla, porque, claro, cuando tenemos tantas horas cero y negativas, quiere decir que la rentabilidad de las plantas baja. Y por tanto, si baja la rentabilidad de las plantas, los proyectos pueden tener problemas de financiación, porque los bancos estarían asumiendo un riesgo demasiado alto porque ya son demasiadas las horas en las que los precios son cero o negativos. Pero este no es el único problema que estamos teniendo. También hay vertidos que se llaman físicos. Los vertidos físicos son básicamente que Red Eléctrica dice, ok, tenemos una capacidad en el sistema, no podemos inyectar más energía en este nudo o en este otro nudo porque está saturada. Esto es una comparativa, debajo es las restricciones técnicas, que son los vertidos físicos, a bajar en el programa base de funcionamiento, que son los programas spot del día day ahead, del día -1. En 2024, como ven, no pasan los vertidos físicos de casación del día anterior, no pasan del 1,24, mientras que en 2025 se están incrementando y en julio llegaron alrededor del 12,34%. Esto es, digamos, por ciento de la energía que se produce. Esto es energía que no está entrando en la red, ¿vale? Esto es energía que Red Eléctrica le dice al generador, no puedo aceptar toda la cantidad que está dando porque no me entra en el nudo, básicamente. Y esto no se paga. Luego, o sea, es energía tirada a la basura, ¿vale? Y lo que tenemos arriba son las restricciones técnicas en tiempo real, que también hace un balance Red Eléctrica. También están incrementándose, como ven, durante el 2025, pero estos sí son remunerados porque Red Eléctrica les pide a las centrales, hay un mercado específico en el que Red Eléctrica les dice, hey, necesito que te apagues para tener estabilidad en la red, porque el consumo bajó, porque pasó X. Y bueno, también se está viendo que se están reduciendo. Como hay mercados a bajar, también hay mercados a subir. Pero bueno, no puedo entrar porque el tiempo es el que es, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tenemos unos precios negativos, tenemos precios cero, tenemos un montón de horas en las que hay vertidos físicos que no estamos inyectando a la red. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bien, estamos viendo que el trabajo que se hizo en la generación eléctrica entre 2019 y 2024 ha sido un éxito. Pasamos de una capacidad renovable del 38% al 56% en la generación eléctrica. Sin embargo, necesitamos incrementar la electrificación, necesitamos ser más soberanos, tener energía más barata y lo que nos va a hacer ser más competitivos y atraer industria, por supuesto. Nosotros sabemos y tenemos claro que la fotovoltaica es una fuente de atracción de industria. ¿Y qué está pasando? Que bueno, que los usos finales de la energía no cambiaron demasiado entre 2019 y 2024. Teníamos un porcentaje de utilización de fósil del 69% y en 2024 del 67%. Estos usos finales de la energía, ¿qué son? ¿A qué nos referimos materialmente?
calefacción, agua caliente, industria, movilidad. Son segmentos de la energía en las que tenemos que empezar a avanzar en la electrificación, ¿vale? Si queremos seguir siendo competitivos, si queremos tener una energía barata, si queremos tener una energía que es indígena, que es de producción autóctona, que nos da independencia, seguridad de suministro, nos da tantísimos beneficios, tenemos que empezar a electrificar otros usos que no son, que hoy en día no se están moviendo, como a través del centro de datos, a través de la electrificación de la industria, a través de la electrificación de la movilidad. Bien, seguimos con las barreras. No solo tenemos desafíos con respecto a la electrificación y a los vertidos físicos y económicos, sino que también tenemos muchos desafíos con respecto a las comunidades autónomas, a las regulaciones que hay por comunidades autónomas. Generalmente están achacadas al paisaje, se han hecho varias moratorias. Lo malo de las moratorias es que sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo terminan. Algunas comunidades del norte están empezando a ponerse en contra incluso de la instalación de baterías cuando están teniendo problemas de red, que es incomprensible, pero bueno, entendemos que son problemas de oportunismo político. Son problemas que los partidos políticos quieren aprovechar para sacar un rédito político y que nada tiene que ver ni con el sistema eléctrico, ni con la competitividad, ni con los precios, ni con los consumidores finales. Por tanto, nosotros estamos en constante diálogo con todas las comunidades autónomas y no paramos de desmontar bulos, ¿vale? Porque muchas de estas iniciativas están hechas por opiniones que se van difuminando como la pólvora y que finalmente, no tienen tanta realidad detrás. Pero nosotros no solo eso, queremos que los proyectos se hagan de una forma excelente. Queremos que existan proyectos que tienen un componente de impacto socioeconómico positivo, una integración ambiental adecuada, que trabajen de la mano con las instituciones públicas, con las instituciones locales, y que sean comprometidos con la economía circular. Por eso tenemos un certificado de excelencia en sostenibilidad, donde trabajamos mucho en la integración total de las plantas. ¿Cuáles son los resultados que estamos viendo? Bueno, tenemos, como les decía, estamos luchando mucho contra los bulos, y uno de los bulos más extendidos es que la fotovoltaica no es compatible con el medio ambiente, nada más lejos de la realidad. Dentro de una planta fotovoltaica en suelo no hay interacción humana, no hay interacción de vehículos, no hay cazadores, no se utilizan fitosanitarios por las declaraciones de impacto ambiental y no hay herbicidas. Por tanto, hay una multiplicidad de actores que hacen que se desarrollen las cadenas tróficas, por ejemplo, para pájaros que traen, se van realizando cadenas tróficas, y estamos viendo que hay una mayor riqueza dentro de las plantas que fuera de las plantas. Sobre todo si tomamos las medidas de conservación y de fomento de la biodiversidad, que son más útiles en cada sitio. Quería hacer especial hincapié en dos especies que tenemos frente a nosotros. Una es el alcaraván. Este pájaro de aquí debajo es un ave esteparia. Es una ave esteparia que supuestamente las aves esteparias no son compatibles con las plantas fotovoltaicas. Sin embargo, tenemos muchísima información sobre varios alcaravanes, no solo parejas en Extremadura y en Murcia, sino en otras plantas también, que hasta están poniendo huevos dentro de las plantas. Es decir, se sienten a gusto, tienen comida, tienen seguridad, hasta el punto de la puesta de huevos. Y el segundo ejemplo que quería darles es la del sisón común. Esta es una ave esteparia oteadora que supuestamente estamos desplazando con la fotovoltaica. Bueno, estamos viendo poco a poco que esto no es una realidad, que hay ejemplares que están viviendo dentro de las plantas y que las medidas de fomento del sisón están funcionando
incluso para mejorar la cantidad de especies que tenemos. Lo mismo con los impactos socioeconómicos. Estamos escuchando como plataformas como SOS Rural y cualquier otra plataformas que hoy en día salen como champiñones, que, poner un micrófono y decir barbaridades es gratis. Por tanto, nosotros lo que hicimos es hacer un estudio de 6 municipios en 6 comunidades autónomas distintas, con distinta cantidad de gente por municipio, para ver cuál era el impacto real de la fotovoltaica en el territorio. Encontramos cosas que no nos hubiéramos imaginado. Crecimientos de la población de entre el 3 y el 7% de los municipios, un aumento del valor de las propiedades. Estos son siempre... son casos que nosotros aislamos, agarramos un municipio y lo aislamos de los efectos económicos, digamos, de entorno. No porque por ejemplo, hay un aumento del ingreso per cápita del 1%, ¿vale? En los municipios donde se hicieron instalaciones fotovoltaicas. Esto no es porque toda España aumentó un 1% su ingreso per cápita, sino que se tomaron los ingresos aislados. Se hicieron, bueno, no me voy a extender en esto, pero se hicieron unas fórmulas específicas para aislar los efectos de la fotovoltaica en los municipios y estos son los resultados. La verdad que son bastante buenos. En cuanto a las finanzas públicas locales, hemos visto un aumento de los presupuestos municipales de alrededor del 11%, pero eso depende mucho del pueblo. También tenemos pueblos que duplicaron y quintuplicaron sus presupuestos municipales y luego está en manos del propio ayuntamiento en saber cómo gestiona ese dinero para que tenga una repercusión positiva sobre los propios ciudadanos. Bien, voy a ir terminando con el apagón. Esto creo que es muy importante hablar de esto porque fuimos el centro de atención en este tema durante mucho tiempo. En todo este movimiento, yo creo que lo más importante que vi fue, o que vimos en general como sector, fue que hay una falta de defensa pública seria y una falta de defensa valiente de lo que son las renovables. Lo primero que pasó con el apagón fue que se señalaron las renovables, que se señaló a la fotovoltaica y aparecieron las energías convencionales como si fueran las salvadoras del sistema eléctrico. Bueno, ¿qué pasa? Que este tipo de mensajes se difundió en un momento de desinformación absoluta. Pasó exactamente lo mismo que con el COVID. Cuando no hay información oficial, empiezan a difundirse bulos que encienden muy rápido a la gente y se diseminan muy rápido. Entonces, bien, una vez que está culpabilizada la fotovoltaica, es muy difícil entrar a desmontar eso, pero se desmonta. Lo único que podemos hacer es desmontarlo con hechos, con números y con los informes oficiales. Bien, la hipótesis inicial fue que hubo una falta de inercia, pero en realidad lo que ocurrió fue que hubo un problema de frecuencia. ¿Vale? En realidad hubieron 2 problemas de frecuencia, uno a nivel europeo, uno a nivel nacional. ¿Qué pasó? Que cuando hubieron esas variaciones de frecuencia, Red Eléctrica los corrigió y al corregirlos se provocó un problema de tensión, la tensión en las redes. Esa tensión fue la que no se supo controlar. Bien, entonces... El problema fue el control de la propia tensión, es decir, de la potencia reactiva. La potencia reactiva fue insuficiente. Las centrales hidroeléctricas y nucleares y de ciclos combinados, que son las que tienen la capacidad de absorber esa potencia reactiva y funcionar dentro de lo que es el control de tensión, no estuvieron disponibles. Hubieron 10 plantas que estaban participando en ese mercado, es decir, que estaban siendo pagadas públicamente para ejercer un control de tensión que no lo pudieron hacer. Incluso una de ellas, en vez de absorber
potencia reactiva, estaba produciendo potencia reactiva, desastroso, la verdad, el control de tensión que había en ese momento. Y bueno, se habló mucho de que hubieron plantas fotovoltaicas que se desconectaron y tal. Quiero dejarlo claro, las plantas fueron desconectadas, las plantas que se desconectaron fueron desconectadas y fueron desconectadas. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo que primero saltaron fueron las protecciones de las plantas y no de los inversores, es decir, que saltaron primero por el control de tensión. Hoy en día la fotovoltaica no es capaz de participar en esos controles dinámicos de tensión, aunque las plantas están preparadas para eso desde 2017. ¿Vale? Desde 2017 los inversores que se utilizan en la gran mayoría de las plantas fotovoltaicas, por no decir todas, tienen la capacidad de ese control de tensión. Sin embargo, tanto la fotovoltaica como el resto de generación renovable, quitando la hidroeléctrica, son capaces de controlar esa reacción, pero no tienen la habilitación regulatoria para hacerlo, ¿vale? Esto está reflejado en todas las conclusiones de los 3 informes principales que analizan estas causas, el de transición ecológica, el de red eléctrica y el de ENSOE, que fue el último que salió, que no se identifican problemas de inercia, sino de control de tensión. Es decir, aquellos actores que estaban siendo pagados para tener un control de la reactiva no fueron capaces de solucionar el problema. El primer señalamiento, de todas formas, como les decía, fuimos nosotros. ¿Cuáles son las soluciones para que este tipo de cosas no vuelva a pasar? Primero, la aprobación del PO 7.4, que es el que permite el procedimiento de operación 7.4 de la CNMC, que es el que permite que a través de los inversores las renovables puedan participar en esos mercados de control de tensión. ¿Esto qué hace? Que haya muchísimo más actores esparramados por todo el territorio español y que tengan una capacidad que hagan que la red sea mucho más estable. En segundo lugar, que por fin la Unión Europea apruebe lo que se llama, los protocolos de grid forming. Hoy en día nosotros somos grid followers, es decir, que nosotros seguimos seguimos el ritmo, digamos, de la corriente que hay en la línea y no somos capaces de modular, de hacer formación, lo que se llama grid forming, ¿no? Ese es un procedimiento que se tiene que aprobar a partir de enero de 2026, que ya vendrá. El PO 7.4 ya está aprobado, pero su aplicación va a ser a partir de enero de 2026. Y en tercer lugar, necesitamos instalar hibridaciones, necesitamos más almacenamiento para dar más robustez a la red, para hacerla más resiliente y para hacerla más competitiva. Finalizo. Conclusiones generales de toda la presentación. La energía fotovoltaica es una forma barata de producir energía eléctrica, la más barata que tenemos hoy en día, la más competitiva. Las políticas de descarbonización del PNIEC fueron un éxito en cuanto a la electrificación a la descarbonización de la electricidad. La fotovoltaica es hoy un desarrollo, un elemento de desarrollo económico y social de primer orden. Estamos atrayendo industria, estamos bajando la inflación, contribuyendo a bajar la inflación, estamos contribuyendo a atraer industria extranjera y somos realmente un elemento de desarrollo económico y social de primer orden. El grado de competitividad alcanzado por la tecnología fotovoltaica supone una oportunidad única para nuestro país, sobre todo por los precios bajos, la estabilidad que podemos ofrecer a la red y la atracción de industria. Y el camino de la fotovoltaica no está exento de desafíos tecnológicos, sociales y políticos. Como vimos, los objetivos a 2030 no están garantizados y necesitamos acelerar toda la instalación y permitir que la fotovoltaica pueda entrar en todos los mercados. Para finalizar, el almacenamiento es un elemento indispensable para la robustez del sistema, no solo por el tema de los precios, sino también por la elasticidad que puede dar a las redes en cuanto a absorción y venta de energía.
Con esto lo dejo aquí, me pasé un poco del tiempo, lo siento, pasé unos 10, un poco, casi 20 minutos del tiempo inicial que tenía. Si quieren hacer preguntas o lo que sea. Por el tiempo no te preocupes, que ha sido muy interesante. Así que vamos a darnos turno a las preguntas, por favor. Pues Cristian, que ha preguntado en primer lugar. Hola, hola Martín, buenos días. Mira, tenía una consulta por el tema de que la Agencia Internacional de Energía en el informe de 2025 nombró mucho a China en este contexto y creo que vos también lo nombraste como la competitividad de que se están apoderando un poquito del mercado quizás, pero también algo recuerdo, hace un rato nombraste como que España tomó medidas para eso, creo que habían fomentos para la industria nacional, no sé, incentivos. ¿Cómo están como combatiendo eso que igual lo he visto por ahí, como que China como que está desequilibrando un poco el mercado? Porque es muy Sí, barato. totalmente, Cristian. Gracias por la pregunta. China es el actor número 1 en producción de paneles fotovoltaicos. En 2023 representaban alrededor del 93% de la producción de todos los paneles. En 2024 bajaron un poco porque países como India y Pakistán están produciendo también con medidas proteccionistas fuertes después de ver el panorama internacional y el tema de los aranceles de Trump. Existe una dependencia china en cuanto a la producción de células, en cuanto a la producción de polisilicio, en cuanto a la producción de módulos, y esto es indispensable. Ahora, Europa está intentando tomar cartas en el asunto, veremos si llegamos a tiempo, porque siempre hay una curva de aprendizaje y los costes de competitividad hoy en día los tenemos muy ajustados. Digamos que China ya está pasando a hacer una reducción de costes vía dos cosas: la estandarización de los paneles dentro la estandarización de las medidas de los paneles para que quepan más dentro de contenedores para exportar. Imagínense hasta dónde están llegando, porque tecnológicamente más barato que hoy en día es prácticamente imposible, y reemplazando lo que son los conectores de cobre, de plata por cobre. ¿Vale? Está yendo a unos sitios que, bueno, ya nos gustaría en Europa tener una industria así de desarrollada. Pero, sin embargo, nosotros en España sí que tenemos una industria muy potente en electrónica de potencia, en inversores, en todo lo que es estructuras y seguidores para fotovoltaica, también muy, muy importante. Entonces bueno, Europa está tomando cartas en el asunto. Tenemos el NZIA, que es el Net Zero Industrial Act en Europa, que está fomentando la producción local o regional dentro de Europa de lo que son todos los componentes de la cadena. No sé si con eso te respondí más o menos. Sí, todo bien, muchas gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues Paco, cuando quiera. No te oímos, Paco, quizás tenga el micro apagado. No te Vale, oímos. ahora. Ahora, Buenas Francisco. tardes, Martín. Disculpa que no ponga el vídeo, pero es que entonces saturo el ancho de banda y se me paraliza todo. Te quería preguntar, porque no se lo he entendido bien. Es decir, al final, en el tema de subastas, el mercado hace una licitación, el Estado hace una licitación, se presentan unas empresas, se adjudica el precio más bajo. Si esta empresa tiene pérdidas, ¿las sufraga el Estado? ¿Te he entendido esto? No es una cuestión de pérdidas, es una cuestión de hay una cantidad de energía que se subasta. Entonces los generadores ofertan una cantidad de energía X por un precio Y. ¿Bien? Ese precio Y, a ver, lo estoy liando más, perdón, Paco. Los generadores ofertan por un precio, ¿vale? En ese precio, si el mercado spot, el mercado diario, digamos, está por encima del precio en el que se adjudicó la oferta,
es el generador, es el que hizo la oferta, el que tiene que devolver la diferencia de precios entre lo que cobró del mercado spot y lo que tenía asegurado con la subasta. Si el mercado spot está por debajo, si el precio del mercado spot está por debajo de del precio que debe recibir según la subasta, es el Estado el que cubre esa diferencia hasta la oferta que hayan hecho. ¿Vale? No sé si esto si es un concepto que queda claro. Es decir, los generadores que entran en una subasta y son adjudicados con un precio, siempre van a cobrar ese precio. No van a cobrar más ni van a cobrar menos. ¿Vale? Esta es la idea. ¿Vale? Bien. Vale, no, sí, claro, es que entonces pensaba, pueden hacer una baja temeraria y como al final paga el Estado, pues entonces por eso me extrañaba, te había entendido mal yo. Entonces, ahora ya me queda claro, sí. Vale, es esto. Y también, bueno, el generador dice, tengo esta energía para meter a este precio, ¿vale? Si generan más de esa energía va a mercado directamente, no queda dentro de lo que es la subasta. Y tienen, al mismo tiempo, el generador tiene que poner unos avales, que las últimas subastas fueron de 60 euros el kilowatt hora, bueno, no recuerdo cómo estaba, bueno, en fin, que eran de 60 euros por kilowatt, y si no cumplen o si se retiran, pierden esos avales, ¿vale? Hay muchos actores en las últimas subastas españolas que, viendo los precios de mercado de 2022, que estaban disparados, prefirieron perder los avales y salir de la subasta, y hoy en día se están tirando de los pelos porque los precios están realmente bajos. ¿Vale? Entonces son mecanismos a largo plazo, a 10 años, 12 años de retribución. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Darío, por favor, cuando quieras puedes intervenir. Sí, buenas tardes. Dos preguntitas que van un poco unidas. Una, he estado leyendo, no sé si es cierto o no, que la producción fotovoltaica es bastante alta al mediodía en España y da como para cubrir casi todo el consumo o gran parte del consumo. Y luego, por otro lado, también el tema que me ha parecido muy interesante del tema de las baterías. También he leído que en California ya se está fomentando bastante ese tema y está sirviendo para los controles de apagones, etcétera, y rentabilizar las plantas, ¿no? Pero también he leído que todavía los costes son algo altos y quizás no salgan las cuentas. No sé, a ver qué puede comentar de esto. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Darío. Sí, efectivamente. Nosotros producimos en horarios solares. A mediodía es el pico de electricidad, de electricidad inyectada por la fotovoltaica. Ya vieron la curva de precios cómo va hacia abajo. Dependiendo del momento, podemos llegar a alcanzar porcentajes altos de demanda, pero no al 100%. No estamos alcanzando el 100% de demanda porque eso depende también de los nudos y de dónde estén, depende de dónde esté el consumo y dónde esté la generación. Pero a nivel general, hoy estamos siendo una de las primeras tecnologías de generación. Estamos con la eólica ambos en primer lugar al 20%. 20% eólica, 20% en el mix energético, tenemos 20% de solar en generación y 20% de eólica. En megawatt hora estoy hablando, no en capacidad instalada, estamos muy por encima. Con respecto a las baterías, es cierto, las baterías, aunque estemos en mínimos históricos también y la curva de aprendizaje de las baterías haya sido muy rápida y el descenso de costes haya pasado creo que estamos en los 100 y pico euros por megawatt hora en cuanto al precio de las baterías. Sí que son caras, siguen siendo caras, pero tenemos un spread de precio suficiente que puede cubrir eso y mucho más. Yo solamente mostré la parte del mercado spot, que se llama, pero luego hay mecanismos de ajustes y de balance, mecanismos de banda secundaria, de banda terciaria,
mercados intradiarios continuos, hay ofertas europeas, hay muchísimos mercados que están dentro del OMIE. Si les interesa el tema de mercados eléctricos, les hago referencia al NEMO, que es OMIE, digamos, que ahí es donde se negocian todos los mercados. Siendo sincero, Darío, los primeros que lleguen se van a hacer ricos en este mercado. Los primeros que lleguen van a tener una rentabilidad altísima y van a conseguir estabilizar la red y hacerla más robusta, desde luego. Pero bueno, siempre está esa traba de la inversión inicial. Totalmente. Muy bien. Muchas gracias, Darío, por tu intervención. María del Carmen, por favor, haz tu pregunta. Bueno, mi pregunta es en referencia al apagón. Que, bueno, al principio estaba la hipótesis que todos hemos escuchado de lo de la inercia, pero luego no me ha quedado muy claro que, bueno, hubo un problema de la frecuencia tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que luego no se pudo estabilizar el sistema. Pero a la hora de activarse las protecciones, no me he enterado muy bien el por qué se causó el problema en ese sentido. Ok, a ver, exactamente, hubo un problema de frecuencia. Cuando red eléctrica controla la frecuencia, se produce un problema de tensión. Cuando pasa este problema de tensión, las protecciones de las plantas que salen no son las del inversor, que son las de primera fila, que son las que tendrían que haber saltado directamente si había una falta de, si habría habido algún otro tipo de riesgo que ponga en peligro todo lo que es la planta fotovoltaica, pero saltaron las de atrás, que son las de la planta. Las de la planta son las que indican que había un problema de frecuencia. Es decir, con esto quiero decir que el apagón no fue causado por plantas fotovoltaicas que se apagaron y no había suficiente electricidad como y se produjo un blackout, sino que hubo un problema primero de frecuencia, luego de tensión, y cuando hubo ese problema de tensión que no se pudo solucionar, se autodesconectaron varias plantas, lo que produjo una reacción en cadena. ¿Vale? Esto es a lo que me refería. Entonces, el problema fue del control de tensión. ¿Y quién controla la tensión? Los equipos hidráulicos, los ciclos combinados y los actores que están hoy en día trabajando en ese tipo de mercados que pueden trabajar en el control de tensión, que no son las renovables. Vale, muchas gracias. Yo creo que para que quede quizás claro, a ver si yo no estoy equivocado, que las plantas fotovoltaicas se apagaron porque lo que dice la regulación y la normativa es que si hay una tensión muy alta, pues esas protecciones deben proteger su instalación, no porque funcionaran mal, sino cumpliendo la normativa. Es decir, que las plantas fotovoltaicas, en este caso, otras plantas, actuaron de acuerdo a la normativa, no porque tuviesen un fallo, sino la normativa. Lo que pasa es que la tensión estaba tan alta que se apagaron. Claro que al apagarse plantas muy grandes, pues el problema no se va solucionando, sino que se va agravando, ¿verdad? Yo creo que fue un poco por ahí el problema de la relación fotovoltaica, que no la ven. Al principio se veía como que era el culpable del apagón y al final no, sino que hubo un problema, a consecuencia de ese problema las plantas se desconectaron siguiendo lo que marca la regulación y luego, claro, eso produjo que el problema fuera engordando en vez de que se fuera simplificando. Muy bien, yo creo que para terminar, una cosita simplemente, que es una curiosidad que le he visto aquí, que en la transparencia número 7, cuando hablas del ECOE, hay un repunte. Me ha llamado la atención que hay un repunte en el 23, 24, 25, hay un pequeño repunte. Seguro que tiene alguna causa, pero que como yo no la conozco y seguro que tú sí la sabes, pues si me la aclaras para cuando yo hable de este tema, me hablas con propiedad. Sí, creo que eso se debe, sobre todo, lo tengo que corroborar con la agencia internacional, pero creo que se debe sobre todo a el tema de los problemas de logística que hubo durante esos años. Los problemas de suministro, sí. Sí, hubieron varios problemas de suministro, no tiene tanto que ver con los componentes, sino con la logística. Muy bien. Y luego, aprovechando, bueno, pues felicitarte por tu magnífica conferencia. Yo creo que todos, por lo menos yo me llevo una idea clara, que el tamaño, la potencia o lo
lo que es la industria fotovoltaica, tanto en España como su proyección de futuro, que es lo más importante. Y como futuros, valga la redundancia, futuros profesionales que vayáis a ser vosotros expertos en este tema, pues yo creo que habéis elegido un campo con mucho desarrollo y con muchas posibilidades. Pero también en este máster tenemos alumnos de Latinoamérica, Martín. Y como, bueno, aunque no es tu especialidad, porque tú eres director de la parte de aquí de UNED de España, UNED es una asociación española, pero como pertenece o está en muchos foros internacionales, si puedes dar una pincelada de cómo está el sector en Latinoamérica, pues con eso terminaríamos. Una breve pincelada. Muy bien, breve pincelada. Tenemos unos mercados ultra desarrollados, sobre todo en el tema de baterías. En Chile hay una instalación muy importante ahora mismo que da una robustez al sistema interesantísima. Si vamos para el lado del Atlántico, Brasil es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica hoy en día, que también está instalando, tienen un sistema de subastas, tienen una instalación anual muy elevada. México, por supuesto, donde están todas los fabricantes y se están instalando muchos distribuidores chinos por la facilidad que tienen a través del Pacífico, desde China, desde Shanghái sobre todo, hasta toda la costa del Pacífico. Y los mercados emergentes, yo diría que Colombia es uno de los mercados emergentes más potentes ahora mismo, que tienen muchísimos proyectos en desarrollo y bueno, tienen también subastas que vienen desarrollando desde los últimos años. Pues muy bien, muchas gracias. Reitero, la enhorabuena por esta fabulosa charla y con esto terminaríamos nuestra conferencia.